Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 62 años de vida creí que lo había visto todo. Me equivoqué. Era martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Roberto, mi hijo mayor. Mi corazón siempre late un poco más rápido cuando veo su nombre en la pantalla. Desde que María murió hace 5 años, él es lo único que me queda de aquella vida que construimos juntos. «Papá», dijo con esa voz apurada que usaba cuando tenía prisa. «Te llamo para avisarte algo importante». Me senté en mi sillón ese mismo donde María solía tejer mientras veíamos las noticias. «Dime, hijo, ¿todo bien?» Hubo una pausa. Una de esas pausas que te revuelven el estómago sin saber por qué. «Mira, papá, este sábado es el aniversario de boda de Patricia y mío. Vamos a celebrarlo en El Mirador, ese restaurante elegante del centro. Ya sabes, el que está en el piso 15 con vista a toda la ciudad». «¡Qué bien, hijo!», respondí con genuina alegría. 5 años ya, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, 5 años. Otra pausa. Papá, te voy a ser sincero. Patricia y yo hemos pensado que esta vez va a ser una cena solo para nosotros y algunos amigos cercanos. Gente de su trabajo, ya sabes. Ambiente más moderno. No entendí al principio. Claro, hijo, suena muy bonito. ¿A qué hora llego? El silencio que siguió fue como un cuchillo. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Papá, lo que intento decirte es que... Bueno, Patricia y yo creemos que sería mejor si esta vez tú no vienes. Es que mira, va a estar toda su familia, sus compañeros de la empresa, gente importante y... Mi mano apretó el teléfono. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Es que papá... Su voz sonaba casi irritada ahora. Tú no encajas en ese ambiente. Vas a llegar con tu ropa pasada de moda, tus zapatos viejos y probablemente vas a contar esas historias tuyas de cuando trabajabas en la fábrica. Patricia dice que le da vergüenza. Y la verdad, papá, a mí también me da un poco de vergüenza. Me quedé congelado. Las palabras entraban a mi cerebro, pero no las procesaba. Vergüenza. Mi propio hijo sentía vergüenza de mí. Además, continuó como si estuviera justificando algo que ya había decidido hace tiempo. Eres mayor, papá. No vas a disfrutar esa comida sofisticada. Es mejor que te quedes en casa tranquilo viendo tus programas. Te mandaré fotos después. ¿Está bien? No estaba preguntando. Estaba informando, Roberto. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Yo solo quería estar ahí contigo. No tengo que hablar con nadie. Solo verte feliz. Ya lo sé, papá, pero es lo que hay. Patricia es muy clara con estas cosas y yo... Bueno, tengo que apoyar a mi esposa, ¿no? Tú lo entiendes. Cuando mamá vivía, tú siempre la apoyabas en todo. La mención de María fue como un golpe bajo. ¿Cómo se atrevía a usar su memoria para justificar esto? Bueno, papá, tengo que dejarte. Nos vemos otro día. Cuídate. Y colgó. Me quedé sentado ahí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que se oscurecía lentamente. En la pared frente a mí colgaba una foto de Roberto cuando tenía 8 años. Sonreía sin dientes, orgulloso, sosteniendo su primer trofeo de fútbol. Yo estaba arrodillado junto a él abrazándolo. Ambos con las mismas camisetas baratas que yo podía pagar con mi sueldo de entonces. Le da vergüenza. Repetí en voz alta, probando las palabras como si fueran veneno. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si has sentido alguna vez que no eres suficiente para alguien que amas, entonces necesitas escuchar lo que pasó después. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que Patricia no imaginaba, era que yo también tenía un plan para ese sábado. Pero primero, déjame presentarme como corresponde. Me llamo Fernando Machado. Tengo 62 años, aunque algunos dicen que aparento menos. Nací en un pequeño pueblo de Extremadura, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y las puertas no tienen cerradura. Mi padre era agricultor, mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. A los 18 años llegué a Madrid con una maleta de cartón y 30 pesetas en el bolsillo. No conocía a nadie. Dormí las primeras semanas en la estación de Atocha sobre cartones, esperando el amanecer para ir a buscar trabajo. Cada mañana me lavaba la cara en el baño público, me peinaba con agua
y salía a tocar puertas. Encontré trabajo en una fábrica textil. El sueldo era poco, pero yo ahorraba cada céntimo. Vivía en una pensión húmeda donde compartía habitación con otros 3 hombres. Comía pan con tomate la mayoría de los días, pero nunca me quejé. Cada noche antes de dormir me prometía a mí mismo que algún día tendría una vida mejor. Trabajé en esa fábrica durante 20 años. Empecé limpiando los telares y terminé como supervisor de producción. No fui a la universidad, no tuve títulos elegantes, pero aprendí a trabajar duro y a tratar a la gente con respeto. Los obreros me apreciaban porque yo había sido uno de ellos. Sabía lo que era tener las manos agrietadas por el algodón, la espalda adolorida por las 12 horas de pie. Conocí a María en 1985. Ella trabajaba en la cafetería de la fábrica. La vi por primera vez un martes lluvioso sirviendo café con esa sonrisa que iluminaba el lugar más gris. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, no por su apariencia sino por la luz que irradiaba su alma. Le tomé valor durante 3 meses antes de hablarle más allá de pedirle un café. Cuando finalmente la invité a salir, me sudaban las manos. Ella dijo que sí con esa risa suave que me acompañaría durante 35 años. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. No teníamos dinero para una boda grande, así que celebramos en el salón de la parroquia con vino barato y bocadillos que prepararon nuestros amigos. Fue el día más feliz de mi vida. María quedó embarazada al año siguiente. Trabajé turnos dobles durante todo su embarazo para ahorrar. Quería que no le faltara nada ni a ella ni al bebé. Cuando nació Roberto lloré al verlo. Era tan pequeño, tan perfecto. Lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que tendría todas las oportunidades que yo no tuve. Cumplí esa promesa. Trabajé como un animal durante 20 años. Roberto fue a un buen colegio, tuvo ropa nueva cada temporada, clases de inglés, de fútbol, todo lo que pidió. Cuando quiso estudiar empresariales en una universidad privada, vendí el coche que tanto trabajo me había costado comprar. No me importó. Verlo con su toga de graduación, con ese diploma en las manos, valió cada sacrificio. María murió hace 5 años de cáncer de páncreas. Los últimos meses fueron brutales. Yo dejé mi trabajo para cuidarla día y noche. La bañaba, le daba de comer. Le leía sus libros favoritos cuando ya no tenía fuerzas ni para sostenerlos. Roberto vino a visitarla 3 veces en 6 meses. Siempre tenía algún compromiso laboral, alguna reunión importante. La última vez que María habló con claridad, me tomó la mano y me dijo: «Fernando, prométeme que vas a cuidarte, que no vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres el hombre más bueno que he conocido», le prometí. Pero después de esa llamada del martes me pregunté si había cumplido esa promesa. Esa noche no dormí. Pasé toda la noche en vela sentado en el sillón del salón mirando las sombras que la farola de la calle proyectaba en las paredes. Afuera Madrid dormía. Adentro mi mente era un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Me levanté cuando el cielo empezaba a clarear. Miércoles. Todavía faltaban 3 días para el sábado. 3 días para decidir qué hacer con la herida que Roberto había abierto en mi pecho. Preparé café como todas las mañanas. El ritual era el mismo: calentar el agua, medir las cucharadas exactas, esperar el borboteo familiar de la cafetera italiana que María y yo compramos en nuestro viaje a Italia hace 15 años. El olor llenó la cocina, y por un momento casi pude imaginarla sentada en su silla con su bata azul leyendo el periódico mientras yo preparaba el desayuno. Pero la silla estaba vacía. Bebí el café mirando por la ventana. Los vecinos empezaban su rutina: doña Carmen sacando a su perro, el señor Julián abriendo su kiosco, los niños corriendo hacia la parada del autobús escolar. La vida seguía como siempre. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Era Javier, mi mejor amigo desde hace 40 años. Nos conocimos en la fábrica el mismo día que yo empecé a trabajar allí. Él fue quien me enseñó a manejar los telares, quien me prestó dinero cuando no tenía para el alquiler, quien estuvo en mi boda y fue el padrino de Roberto. «Fernando, buenos días». Su voz sonaba preocupada. «¿Estás bien? Anoche te llamé 3 veces y no contestaste». No había visto las llamadas perdidas. «Perdona, Javi. Tenía el teléfono en silencio. ¿Qué pasó? Te conozco desde hace décadas. Sé cuando algo no va bien».
Y entonces, sin poder contenerme, se lo conté todo. Cada palabra de Roberto, cada segundo de aquella conversación que se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Cuando terminé hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ese muchacho necesita que alguien le baje los humos, dijo finalmente Javier con esa franqueza que siempre lo había caracterizado. Perdona que lo diga así, pero después de todo lo que hiciste por él, esto es una falta de respeto imperdonable. Es mi hijo Javi. Precisamente por eso. Porque es tu hijo, debería tratarte mejor que nadie. Fernando, ¿te acuerdas cuando Roberto tenía 14 años y suspendió matemáticas? Tú pasaste todo el verano enseñándole después de trabajar 12 horas en la fábrica. Te quedabas despierto con él hasta las 11 de la noche, repasando ecuaciones que ni siquiera entendías bien. ¿Y cuándo se rompió la pierna jugando al fútbol? Gastaste todos tus ahorros en el mejor traumatólogo privado porque en la Seguridad Social, la lista de espera era de 3 meses. Eso es lo que hace un padre. Sí, un buen padre. ¿Y qué hace un buen hijo, Fernando? Decirle a su padre que le da vergüenza. No tuve respuesta para eso. Escúchame, continuó Javier. El sábado voy contigo a ese restaurante. Que no, Javi, no es necesario. Claro que es necesario. Nadie trata así a mi mejor amigo. Vamos a ir los dos bien vestidos con la cabeza bien alta y vamos a demostrarle a ese hijo tuyo quién es realmente Fernando Machado. Sus palabras me llenaron de una emoción extraña. No era solo gratitud. Era algo más profundo. La sensación de que después de todo, no estaba completamente solo. Déjame pensarlo, le dije. Piénsalo todo lo que quieras, pero el sábado a las 8 estoy en tu puerta. Con traje y todo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono sintiendo cómo algo dentro de mí empezaba a cambiar. La tristeza comenzaba a transformarse en algo diferente. No era rabia exactamente. Era determinación. El jueves, fui al mercado como cada semana. Compré las verduras en el puesto de siempre donde la señora Rosa me conoce desde hace 30 años. Ella preguntó por Roberto como siempre hacía y yo le dije que estaba bien, que trabajaba mucho. No mencioné lo demás. Algunas heridas son demasiado frescas para exponerlas al aire. Al pasar frente a una tienda de ropa masculina me detuve. En el escaparate había un traje gris oscuro, elegante pero sobrio. No era mi estilo habitual, yo que siempre compraba mi ropa en los grandes almacenes en las secciones de oferta. Pero algo me hizo entrar. El dependiente, un chico joven de unos 25 años, se acercó con una sonrisa profesional. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Ese traje del escaparate, dije señalándolo. Podría probármelo. Me tomó las medidas, me trajo el traje en mi talla. Cuando me miré en el espejo del probador casi no me reconocí. El traje me quedaba perfecto como hecho a medida. Me veía distinguido, respetable. Nada que ver con el hombre al que su hijo había descrito como vergonzoso. Le queda excelente, señor, dijo el dependiente con sinceridad. Se ve usted muy elegante. Miré el precio. Era caro, más de lo que normalmente gastaría en ropa en todo un año. Pero pensé en las palabras de Roberto, en la vergüenza que decía sentir. Pensé en María, en su último deseo de que no dejara que nadie me hiciera sentir menos. Me lo llevo, dije. Esa tarde, mientras planchaba mi mejor camisa blanca, sonó el timbre. Era mi vecina doña Margarita, una mujer de 80 años, que vivía sola en el apartamento de al lado. Traía un Tupperware con croquetas caseras. Fernando, hice demasiadas y pensé en ti, dijo con esa mentira amable que siempre usaba. Sabía que ella cocinaba expresamente para mí desde que María murió. La invité a pasar. Nos sentamos en la cocina como tantas otras tardes, y tomamos té con sus croquetas que estaban deliciosas como siempre. Te veo preocupado, dijo ella después de un rato. Doña Margarita tenía esa habilidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. No sé por qué, pero le conté todo. Quizás porque era más fácil hablar con alguien que no era de la familia, alguien que podía ver la situación desde fuera. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando sus ojos sabios clavados en los míos. Cuando terminé, suspiró profundamente. Fernando, voy a contarte algo que nunca te he dicho. Comenzó removiendo su té con lentitud. Yo tuve 3 hijos. El mayor, Tomás, se hizo abogado.
Se casó con una mujer de buena familia, se mudó a un barrio elegante. Durante años dejó de visitarme. Decía que estaba muy ocupado, que su esposa no se sentía cómoda en este edificio viejo. La verdad es que se avergonzaba de mí, de mi acento de pueblo, de mi educación limitada. Hizo una pausa, sus ojos se humedecieron ligeramente. Un día decidí que no iba a esperar su aprobación para sentirme orgullosa de quién soy. Trabajé toda mi vida limpiando casas, crié sola a 3 hijos. Después de que mi marido muriera, los saqué adelante con dignidad. ¿Y sabes qué, Fernando? El día que dejé de necesitar su validación, fue el día que empezó a respetarme de verdad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. No dejes que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te quite la dignidad que has construido con años de trabajo honesto y sacrificio. Continuó. Ve a ese restaurante. Ve con la cabeza alta. No para demostrarle nada a Roberto, sino para demostrártelo a ti mismo. La abracé antes de que se fuera. Sus palabras habían encendido algo dentro de mí que creía apagado. El viernes por la mañana llamé a la peluquería donde me cortaba el pelo desde hacía 20 años. Pedí cita para el sábado por la tarde. Luego fui a una zapatería y compré unos zapatos de cuero italiano negros y brillantes. Gasté más dinero en esas compras de lo que había gastado en mí mismo en los últimos 5 años juntos. Pero no me importó. Esa noche, mientras colgaba el traje nuevo en el armario, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Roberto. Papá, espero que no estés molesto por lo del sábado. Es lo mejor para todos. Te mando fotos después. Cuídate. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era como una pequeña daga. ¿Es lo mejor para todos? ¿Para todos? ¿O solo para él y Patricia? No respondí. Me senté en el borde de la cama y miré la foto de María en la mesita de noche. Era de nuestro último aniversario juntos, 2 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. Estábamos en un restaurante sencillo del barrio, sonriendo felices con tan poco. María, susurré al aire. ¿Qué debo hacer? El silencio fue mi única respuesta. Pero en ese silencio, en la quietud de la habitación donde habíamos dormido juntos durante 30 años, sentí algo. Una certeza, una claridad. No iba a quedarme en casa el sábado. No iba a aceptar que me trataran como si fuera invisible, como si mi presencia fuera una molestia. No porque quisiera venganza, no porque quisiera arruinar la celebración de Roberto, sino porque María tenía razón, porque yo valía más que eso. Porque 35 años de trabajo honesto, de sacrificio, de amor incondicional merecían respeto. Me miré en el espejo del dormitorio. Vi a un hombre de 62 años con canas en las sienes, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. Vi las manos ásperas de quien trabajó toda su vida. Vi los ojos cansados, pero dignos. Y por primera vez en días me gustó lo que vi. El sábado iba a ir a ese restaurante. Iba a entrar por esa puerta. Y pasara lo que pasara, lo haría con la frente en alto. Porque Fernando Machado no era un hombre del que avergonzarse. Era un hombre del que estar orgulloso. El sábado amaneció con un cielo despejado. Uno de esos días de primavera en Madrid, donde el sol brilla pero el aire aún conserva algo de frescura. Me desperté a las 7, mucho antes de que sonara la alarma. El nerviosismo no me había dejado dormir más de 3 horas seguidas. Me duché con calma usando el aftershave que María me regaló en mi último cumpleaños y que había guardado para ocasiones especiales. Me afeité con cuidado mirándome en el espejo con cada pasada de la navaja. Cada gesto era deliberado, consciente. No era solo prepararme físicamente, era prepararme mentalmente para lo que vendría. A las 3 de la tarde fui a la peluquería. Manolo, mi peluquero de siempre, silbó cuando me vio entrar. «Fernando, ¿qué celebramos hoy? Te veo diferente». «Nada especial», mentí. «Solo quiero verme bien». Me cortó el pelo con más esmero del habitual. Me arregló las cejas, algo que nunca antes había hecho. Cuando terminó y me miró en el espejo, asentí con satisfacción. Me veía 10 años más joven. «Quien quiera que sea», dijo Manolo con una sonrisa pícara, «se va a quedar impresionada». Si él supiera. Volví a casa caminando despacio, disfrutando del sol de la tarde, observando a las familias en los parques, las parejas jóvenes tomando café en las terrazas. La vida bullía a mi alrededor, ajena a la batalla que se libraba en mi interior.
A las 6 llegó Javier tal como había prometido. Tocó el timbre con insistencia como siempre hacía, y cuando abrí la puerta me quedé sorprendido. Él también llevaba un traje impecable azul marino con una corbata de seda y zapatos lustrados. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con gomina. «Javier, estás elegantísimo. Tú también, amigo mío», respondió con una sonrisa amplia, dándome una palmada en el hombro. «Hoy vamos a recordarle a todo el mundo quiénes somos». Nos sentamos en el salón. Faltaban 2 horas para la cena. Javier sacó una petaca de su bolsillo interior. «Un poco de coñac para los nervios», dijo ofreciéndome un trago. Bebí. El líquido cálido bajó por mi garganta dejando un rastro de fuego que de alguna manera me dio valor. «Fernando», dijo Javier poniéndose serio. «Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Si no quieres ir, lo entiendo. Podemos quedarnos aquí, pedir algo de comer, ver un partido». Lo miré a los ojos. Este hombre había estado a mi lado en todos los momentos importantes de mi vida. En mi boda cuando nació Roberto, en el funeral de María. Nunca me había juzgado, nunca me había fallado. «Tengo que ir», dije con firmeza. No por Roberto, por mí. Para demostrarme a mí mismo que todavía tengo dignidad. Él asintió comprendiendo sin necesidad de más palabras. A las 7:30 nos pusimos en marcha. Decidimos tomar un taxi. Javier insistió en pagar. Durante el trayecto miraba por la ventana cómo Madrid se transformaba al caer la tarde. Las luces empezaban a encenderse, la ciudad adoptaba ese aire mágico que solo tiene al anochecer. El taxi nos dejó frente al edificio donde estaba el mirador. Era una torre moderna de cristal y acero impresionante con un vestíbulo de mármol que brillaba bajo las lámparas de araña. El tipo de lugar al que yo nunca había ido. «Elegante», murmuró Javier mirando hacia arriba. Un portero uniformado nos abrió la puerta. «Buenas noches, señores». «Buenas noches», respondí sorprendido por lo firme que sonaba mi propia voz. Entramos al ascensor. Un espejo cubría toda la pared del fondo. Me vi reflejado junto a Javier. 2 hombres mayores pero dignos, bien vestidos, con la postura recta. No parecíamos fuera de lugar. Para nada. El ascensor subió suavemente hasta el piso 15. Con cada número que se iluminaba mi corazón latía más rápido. Cuando llegamos arriba, las puertas se abrieron con un suave ding. El restaurante era espectacular. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos inmaculados, copas de cristal cubiertos de plata. Una música suave de piano llenaba el ambiente. El maître, un hombre alto con bigote impecablemente recortado, se acercó a nosotros. «Buenas noches, señores. ¿Tienen reserva?» «Venimos a la celebración de Roberto Machado y Patricia Sánchez», dije, sorprendiéndome de lo calmado que sonaba. El maître consultó su lista. «Ah, sí, el aniversario. Por aquí, por favor». Nos guió hacia el fondo del restaurante. Y entonces lo vi. Roberto estaba de pie junto a una mesa grande rodeado de unas 20 personas. Llevaba un traje gris oscuro muy similar al mío, y reía de algo que alguien acababa de decir. Patricia estaba a su lado con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Lucía un collar de perlas, y llevaba el cabello recogido en un moño sofisticado. No me habían visto todavía. Estaban demasiado ocupados con sus invitados. Pero entonces una mujer mayor que estaba sentada en la mesa me vio. Me miró de arriba abajo y le susurró algo a la persona que tenía al lado. Esa persona se giró, luego otra, y otra. Como fichas de dominó, cayendo todas las miradas, empezaron a volverse hacia mí. Y finalmente Roberto me vio. Su rostro pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa. Confusión. Y luego algo que me dolió más que cualquier palabra: molestia. Se disculpó con el grupo y caminó hacia mí rápidamente con pasos largos y decididos. Su cara había perdido toda la alegría de segundos antes. «Papá», dijo en voz baja pero tensa cuando llegó a mi altura. «¿Qué haces aquí?» Respiré profundo. Este era el momento. «Vine a felicitarte por tu aniversario, hijo. ¿No es eso lo que hace un padre? Te dije que no vinieras». Su voz era un siseo controlado tratando de no hacer una escena.
Te expliqué claramente por qué era mejor que te quedaras en casa. Me dijiste que te daba vergüenza, respondí manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que mi corazón iba a explotar. Que no encajaba en este ambiente. Roberto miró nerviosamente hacia su mesa. Patricia nos observaba con el ceño fruncido. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Este es mi día especial y... ¿Tu día especial? Lo interrumpí y algo en mi tono hizo que se callara. ¿Sabes cuál fue mi día especial, Roberto, el día que naciste? Pesabas 3,5 kilos. Tenías los ojos más grandes que había visto en mi vida. Te sostuve en mis brazos en ese hospital público donde naciste y lloré de felicidad. Papá, no he terminado. Continué sorprendido de mi propia valentía. Otro día especial fue cuando cumpliste 7 años y querías una bicicleta. Tu madre y yo ahorramos durante 6 meses comiendo lentejas casi todos los días para comprarte esa bicicleta roja que vimos en el escaparate. ¿Te acuerdas de tu cara cuando la viste en Navidad? Roberto no respondió. Algunas personas de su mesa empezaban a prestar atención a nuestra conversación. Y cuando suspendiste matemáticas en segundo de eso, seguí mi voz ganando fuerza. Pasé todo el verano enseñándote después de trabajar 12 horas en la fábrica. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda destrozada, pero me sentaba contigo a repasar ecuaciones que apenas entendía, porque había dejado los estudios a los 14 años para trabajar. Ya lo sé, papá, pero... Y cuando quisiste ir a esa universidad privada, vendí el coche. El único coche que había tenido en mi vida. Lo vendí sin pensarlo 2 veces porque tu educación era más importante. Me pasé 3 años yendo al trabajo en autobús, 1 hora y media de ida y otra de vuelta, pero no me quejé nunca. Ni una sola vez. Un silencio incómodo se había instalado en la zona. Varias personas dejaron de hablar y nos miraban abiertamente ahora. Papá, no es el momento, intentó Roberto, su cara enrojecida. Tienes razón. Dije, mi voz ahora más suave pero igualmente firme. No es el momento. Porque el momento de decir todo esto debió ser cuando me llamaste para decirme que te daba vergüenza. Vergüenza de mí, de tu padre, del hombre que dio cada gota de sudor para que tú pudieras estar aquí hoy en este restaurante elegante celebrando tu aniversario. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vine aquí esta noche. Continué. No para arruinar tu celebración. Vine para recordarte algo que parece que has olvidado. La dignidad no tiene nada que ver con restaurantes caros o ropa de marca. Tiene que ver con cómo tratas a las personas, especialmente a las personas que te aman incondicionalmente. Patricia se había acercado, ahora su rostro era una máscara de indignación. Disculpe, señor, dijo con voz fría y cortante. Esto es completamente inapropiado. Roberto le explicó claramente que esta era una celebración privada y... Patricia, la interrumpí mirándola directamente a los ojos. No la conozco bien. Solo la he visto 5 veces en los 2 años que lleva casada con mi hijo. Pero déjeme decirle algo. El hombre con el que se casó, el hombre que puede pagar esta cena en este lugar elegante, existe gracias a un trabajador de fábrica con las manos callosas y la espalda doblada, que se sacrificó durante 20 años. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Y si ese trabajador de fábrica no es suficientemente sofisticado para su círculo social, continué, entonces quizás debería preguntarse qué dice eso de sus valores. Un murmullo recorrió la mesa. Una mujer mayor, probablemente la madre de Patricia, se levantó indignada. Pero antes de que pudiera decir nada, otra voz interrumpió. Fernando, me giré. Un hombre de unos 50 años con traje gris y gafas de montura dorada se acercaba a nosotros con una expresión de absoluta sorpresa. Fernando Machado. Lo miré más de cerca. Había algo familiar en él, pero no lograba ubicarlo. Disculpe, dije, los conocemos. Soy Sergio Mendoza, dijo con una sonrisa amplia. Trabajé en la fábrica textil de Vallecas hace 30 años. Usted fue mi supervisor. Mi primer trabajo después de llegar de Colombia. La memoria regresó como un relámpago. Sergio. Un chico tímido de 20 y pocos años que apenas hablaba español cuando llegó. Le enseñé a manejar los telares, lo defendí cuando otros trabajadores se burlaban de su acento.
Sergio, dije genuinamente sorprendido. Claro que me acuerdo. No puedo creerlo, dijo él tomándome las manos con calidez. ¿Qué hace usted aquí? Vine. Bueno, es complicado. Espere, dijo Sergio girándose hacia la mesa. Patricia, ¿este es tu suegro? Patricia asintió con rigidez. ¿Y no me habías dicho que tu suegro era Fernando Machado? Sergio parecía genuinamente confundido. Este hombre cambió mi vida. El silencio ahora era total. Todas las conversaciones habían cesado. Cuando llegué a España, explicó Sergio dirigiéndose a todos los presentes. No tenía nada. Dormía en una pensión horrible compartiendo habitación con 6 personas más. El primer día en la fábrica estaba aterrorizado. No entendía las instrucciones, no conocía las máquinas. Este hombre señaló hacia mí. Se tomó el tiempo de enseñarme personalmente. Durante semanas se quedaba después de su turno para asegurarse de que yo aprendiera bien. Roberto me miraba como si estuviera viendo a un extraño. No solo eso, continuó Sergio. Cuando los otros trabajadores me hacían bromas pesadas, Fernando los enfrentó. Les dijo que si querían burlarse de alguien que se burlaran de él, pero que a mí me dejaran trabajar en paz. Nunca olvidaré eso. Sergio, yo solo... Intenté interrumpir incómodo con tanta atención. No, dijo él firmemente. Déjeme terminar. Gracias a su apoyo gané confianza. Trabajé duro, ahorré cada céntimo. 5 años después pude pagar mis estudios nocturnos en la universidad. Me gradué en Administración de Empresas. Hoy soy el director regional de una empresa de logística internacional. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Era elegante con letras doradas en relieve. Sergio Mendoza, director regional de operaciones, Transglobal Logistics. Este hombre, dijo Sergio, su voz cargada de emoción, es la razón por la que hoy puedo estar en este restaurante. Es la razón por la que mi hijo pudo ir a una escuela privada. Es la razón por la que mi familia tiene una buena vida. Se giró hacia Roberto. Y si este es tu padre, Roberto, entonces eres el hijo del hombre más honorable que he conocido en mi vida. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto se quedó paralizado. Su rostro había perdido todo el color. Vi cómo sus ojos se movían entre Sergio y yo como si estuviera tratando de procesar algo que no entendía. Patricia intentó recuperar el control de la situación. Bueno, eso es muy conmovedor, dijo con una sonrisa forzada. Pero creo que esto no es el momento ni el lugar para... Tiene razón. Interrumpí mi voz, ahora más calmada. No vine aquí para hacer una escena. Solo vine a felicitar a mi hijo. Me giré hacia Roberto. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que los abrió por primera vez en el hospital. Los mismos ojos de María. Feliz aniversario, hijo. Dije suavemente. Les deseo muchos años más juntos, de verdad. Y entonces hice algo que no había planeado. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi saco. Era de papel color crema con el nombre de Roberto escrito en mi letra temblorosa. «Esto es para ti», dije extendiéndolo hacia él. Roberto lo tomó automáticamente sin decir nada. «Ábrelo cuando quieras, o no lo abras, es tu decisión». Me giré hacia Javier, que había permanecido en silencio todo este tiempo observando con sus ojos sabios. «Vámonos», le dije. Pero antes de que pudiéramos dar 2 pasos, Sergio me detuvo. «Fernando, por favor, no se vaya así. ¿Ha cenado ya?» «No, pero...» «Entonces cenará con nosotros», declaró Sergio con firmeza. Miró al maître. «Puede agregar 2 sillas más a nuestra mesa». «Sergio, no es necesario». Intenté protestar. «Claro que es necesario», dijo él. «Hace 30 años que no nos vemos. No voy a dejar que se vaya así». «Patricia». Se dirigió a mi nuera con una cortesía firme. «No hay problema en agregar 2 personas más, ¿verdad?» Patricia abrió la boca, luego la cerró. Estaba atrapada. Rechazar la petición de Sergio, claramente una persona importante en su círculo, sería socialmente inaceptable. «Por supuesto», dijo finalmente. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. «Cuantos más mejor». Así que Javier y yo terminamos sentados en aquella mesa. Yo junto a Sergio y su esposa, una mujer elegante llamada Carmen, que me saludó con genuina calidez. Javier quedó al lado de un hombre que resultó ser el jefe de Patricia.
Roberto se sentó lo más lejos posible de mí, al otro extremo de la mesa. No me miraba. Durante la cena, Sergio no paró de hablar conmigo. Me preguntó por mi vida por María cuando le dije que había fallecido. Me contó sobre sus hijos, sobre su carrera, sobre cómo cada vez que enfrentaba un desafío difícil, recordaba mis palabras: el trabajo duro siempre vence al talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Le dije eso?, pregunté sorprendido. Me lo dijo al menos 100 veces. Río Sergio. Y tenía razón. Esa frase me acompañó durante toda mi carrera. Carmen, su esposa, me tomó la mano en un momento. Sergio me ha hablado de usted durante todos estos años, dijo con voz suave. Siempre dice que si no fuera por Fernando Machado, él nunca habría tenido el valor de perseguir sus sueños. Sentí un nudo en la garganta. Todas esas pequeñas acciones que yo consideraba normales, simplemente ser decente con un compañero de trabajo, habían tenido un impacto que nunca imaginé. Miré hacia Roberto. Él estaba hablando con Patricia, pero vi cómo de vez en cuando su mirada se desviaba hacia mí, solo para apartarla rápidamente cuando nuestros ojos estaban por encontrarse. El jefe de Patricia, un hombre llamado Enrique, empezó a hablar con Javier. Resultó que ambos eran fanáticos del Atlético de Madrid, y pronto estaban sumergidos en una conversación animada sobre fútbol. La cena fue exquisita. Platos que nunca había probado con nombres en francés, que apenas podía pronunciar. Pero más que la comida, lo que me llenaba era algo diferente. Era la sensación de estar siendo visto, de que mi vida, mis acciones habían significado algo. Sin embargo, cada vez que miraba a Roberto sentía una punzada en el pecho. Después del plato principal, cuando el camarero retiró los platos, Sergio se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cuchara. «Disculpen, quisiera decir unas palabras», anunció. La mesa se quedó en silencio. «Primero quiero felicitar a Roberto y Patricia por 5 maravillosos años juntos». Comenzó levantando su copa. «El matrimonio es un viaje hermoso y desafiante, y les deseo muchos años más de felicidad». Hubo un murmullo de aprobación. Roberto levantó su copa con una sonrisa tensa. «Pero también», continuó Sergio, «quiero aprovechar este momento para reconocer a alguien muy especial que está aquí esta noche. Fernando Machado». Sentí todos los ojos sobre mí. Como mencioné antes, Fernando fue mi supervisor hace 30 años. Pero fue mucho más que eso. Fue un mentor, un ejemplo, un amigo. En una época donde yo era invisible para la mayoría de la gente, donde mi acento extranjero hacía que muchos no me tomaran en serio, este hombre me vio como un ser humano con potencial. Sergio hizo una pausa, su voz se volvió más emotiva. «Hay personas que pasan por tu vida y te cambian para siempre. Fernando es una de esas personas para mí, y quiero que todos aquí sepan que están cenando con un verdadero caballero, un hombre de honor». Levantó su copa más alto. «Por Fernando Machado, un hombre que construyó su vida con dignidad, trabajo duro y bondad, un hombre que cualquiera estaría orgulloso de llamar padre». La última frase cayó sobre la mesa como una piedra en un lago tranquilo. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego Carmen levantó su copa. «Por Fernando». Javier también. «Por mi mejor amigo». El jefe de Patricia, Enrique, dudó solo un segundo antes de levantar la suya también. «Por Fernando». Uno por uno todos en la mesa levantaron sus copas. Todos excepto Patricia, que tenía la suya en la mano, pero sin levantarla, y Roberto, que miraba fijamente su plato. Bebieron. Yo apenas pude tragar con el nudo que tenía en la garganta. Cuando Sergio se sentó, me apretó el hombro con afecto. «Se lo merecía», me susurró. Pero yo no estaba pensando en el brindis. Estaba mirando a Roberto, que ahora tenía el sobre que le había dado en las manos. Lo giraba entre sus dedos sin abrirlo. El postre llegó. Un tiramisú elaborado servido en copas de cristal. Normalmente me hubiera encantado, pero apenas podía probarlo. Mi estómago estaba hecho un nudo, porque la verdad era esta: no había venido aquí para ganar. No había venido para demostrar nada a nadie. Había venido porque mi hijo, la persona que más amaba en este mundo, me había dicho que le daba vergüenza. Y nada de lo que había pasado esta noche cambiaba ese hecho. Nada borraba esas palabras. Me disculpé para ir al baño. Necesitaba un momento a solas. El baño era tan elegante como el resto del restaurante.
Mármol blanco, grifos dorados, toallas de tela dobladas perfectamente. Me lavé las manos y me miré en el espejo. Vi a un hombre de 62 años. Cansado, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con el peso de una vida de trabajo honesto grabado en cada línea de su rostro. ¿Valió la pena?, me pregunté. Todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir preocupándome por pagar las facturas. Todos esos años de trabajo que destrozaron mi espalda y mis rodillas. Pensé en María, en cómo me miraba cuando creía que yo no la veía. Con tanto amor, con tanto orgullo. Eres un buen hombre, Fernando, me decía siempre. El mejor que conozco. Pero ahora ella no estaba. Y mi hijo, el niño por el que había dado todo, no podía siquiera mirarme a los ojos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia, era algo más profundo. Era tristeza. Una tristeza antigua y pesada que había estado conteniendo desde que María murió. Desde que me quedé solo en ese apartamento lleno de recuerdos. Desde que entendí que después de todo estaba envejeciendo sin la red de seguridad que creía tener mi familia. Me apoyé en el lavabo, respirando profundo. No iba a llorar, no aquí, no ahora. La puerta del baño se abrió. Levanté la vista en el espejo. Era Roberto. Entramos en un silencio tenso. Él se quedó de pie cerca de la puerta sosteniendo todavía el sobre sin abrir. «Papá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me giré para mirarlo de frente. «No tienes que decir nada, Roberto. Ya dije lo que necesitaba decir». Leí tu carta. Miré el sobre en sus manos. Estaba abierto ahora. En esa carta no había escrito mucho. Solo unas pocas líneas que había escrito el viernes por la noche, con la mano temblorosa por la emoción. Roberto, no vine aquí para avergonzarte. Vine porque necesitaba que supieras algo, que te amo incondicionalmente. Siempre lo haré. No importa lo que digas, no importa cómo me trates. Eres mi hijo y nada cambiará eso. Pero también necesito que sepas que merezco respeto. No por lo que tengo, sino por quién soy. Tu madre me enseñó eso antes de morir. Espero que algún día lo entiendas. Con amor, papá. Roberto tenía los ojos enrojecidos. «Papá, yo...» Se le quebró la voz. Vi cómo luchaba por encontrar las palabras. Durante estos últimos 2 años. Comenzó de nuevo. He estado tratando de... No sé, de ser alguien que no soy. Patricia viene de una familia con dinero. Sus amigos son todos exitosos, con carreras importantes, casas grandes. Y yo me sentía inferior. Hizo una pausa tragando saliva. Y en lugar de estar orgulloso de dónde vengo, de ti, de mamá, de todo lo que me dieron, me avergoncé. Como si tener un padre que trabajó en una fábrica fuera algo malo. Como si tu vida honesta valiera menos que sus vidas de ejecutivos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero escuchar a Sergio esta noche, ver cómo te habla con tanto respeto, ver el impacto que tuviste en su vida. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me hizo dar cuenta de lo ciego que he estado. Roberto, no, déjame terminar, dijo su voz temblando. Cuando murió mamá, yo debería haber estado ahí. Debería haberte acompañado. Debería haberte ayudado a superar ese dolor. Pero estaba demasiado ocupado con mi vida, con mi trabajo, con Patricia. Te dejé solo cuando más me necesitabas. Se cubrió el rostro con las manos. Soy un mal hijo, papá, el peor. Me acerqué a él y puse mis manos en sus hombros. Él me miró con el rostro descompuesto por el llanto. No eres un mal hijo, dije suavemente. Cometiste un error, pero los errores se pueden corregir. No sé cómo sollozó. No sé cómo arreglar esto. Lo abracé. Sentí cómo su cuerpo se tensaba, primero sorprendido, y luego se relajaba contra mí. Lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era un niño pequeño. Se arregla día a día, le susurré. Con pequeñas acciones. Con respeto mutuo, con honestidad. Nos quedamos así por un momento que pareció eterno. Padre e hijo. Rotos pero juntos. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos rojos. Nos reímos con tristeza de nuestra apariencia. Vamos a lavarnos la cara, dije. No podemos volver a la mesa así. Mientras nos lavábamos las manos lado a lado como habíamos hecho tantas veces cuando él era pequeño,
Sentí algo cambiar en el aire entre nosotros. No era una solución completa. Las heridas todavía estaban ahí, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Cuando volvimos a la mesa, algo había cambiado. No solo entre Roberto y yo, sino en toda la atmósfera del lugar. Roberto se sentó, pero esta vez no en el extremo opuesto. Se movió a una silla más cerca de donde yo estaba. Fue un gesto pequeño, pero lo noté. Javier también lo notó y me guiñó un ojo discretamente. Patricia nos observaba con una expresión que no supe descifrar. Era molestia, curiosidad, incomodidad. Probablemente una mezcla de las tres. El camarero trajo café y pequeñas copas de licor de cortesía. La conversación en la mesa había adoptado un tono más relajado. Sergio seguía contando historias de sus primeros años en España, haciendo reír a todos con anécdotas sobre sus errores con el idioma. Una vez contaba entre risas. Le dije a un cliente que su pedido estaba embarazado en lugar de embarcado. La cara que puso fue impagable. Todos reímos. Incluso Patricia esbozó una sonrisa. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El maître se acercó a nuestra mesa con una expresión seria. Se inclinó hacia Patricia y le susurró algo al oído. Vi cómo su rostro pasaba de la curiosidad a la confusión, y luego a algo parecido al pánico. «¿Qué quieres decir con que fue rechazada?», dijo en voz alta, olvidando por un momento dónde estaba. Todas las conversaciones cesaron. El maître se veía incómodo. «Señora, su tarjeta de crédito ha sido rechazada. Hemos intentado procesarla 3 veces». Patricia se puso de pie bruscamente, su cara enrojecida. «Eso es imposible. Debe ser un error de su sistema». «Hemos verificado, señora. Tiene otra forma de pago». Roberto también se levantó, sacando su billetera rápidamente. «Use la mía», dijo extendiendo su tarjeta. El maître tomó la tarjeta y se retiró. Patricia se sentó de nuevo, visiblemente alterada. Roberto le puso una mano en el hombro tratando de calmarla. «Debe ser un error del banco», murmuró ella. «Llamaré mañana». Pero 5 minutos después, el maître regresó con la misma expresión incómoda. «Señor Machado, me temo que su tarjeta también ha sido rechazada». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó congelado, su rostro perdiendo todo el color. Eso no puede ser», tartamudeó. «Tiene que haber un error». «¿Cuánto es la cuenta?», preguntó Sergio sacando su billetera. El maître le mostró el papel discretamente. Vi cómo Sergio levantaba las cejas. «Es considerable», dijo con diplomacia. 300 euros por persona, 20 personas. 6.000 euros. La cuenta era de 6.000 euros. Roberto se había puesto pálido. Patricia se cubría la cara con las manos. «Nosotros...» Roberto no podía terminar la frase. Fue entonces cuando saqué mi billetera. Era vieja, de cuero gastado, con las esquinas deshilachadas. La había tenido durante 20 años. Dentro llevaba mi tarjeta del banco, aquella donde depositaba mi pensión cada mes. No era mucho, pero era mío. Ganado honestamente. «¿Aceptan tarjeta de débito?», pregunté al maître. Él asintió. «Por supuesto, señor». Le entregué mi tarjeta. Roberto me miró como si acabara de crecer una segunda cabeza. «Papá, no puedes». «Claro que puedo», dije tranquilamente. «Es el aniversario de mi hijo. Déjame hacer esto». «Pero papá, es demasiado dinero. Tu pensión...» «Mi pensión es suficiente para vivir y para esto también». «Tranquilo». El maître se llevó mi tarjeta. Volví a sentarme tomando un sorbo de mi café como si nada hubiera pasado. Pero podía sentir todas las miradas sobre mí. Javier me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Él sabía mejor que nadie que 6.000 euros era casi 4 meses de mi pensión. Sabía que tendría que ajustar mi presupuesto durante el resto del año, pero también sabía por qué lo estaba haciendo. El maître regresó con una sonrisa profesional. «Transacción aprobada. Aquí tiene su recibo, señor Machado. Muchas gracias». Tomé el recibo y lo guardé en mi billetera sin mirarlo. Roberto tenía lágrimas en los ojos de nuevo. «Papá, yo no sé qué decir». «No digas nada», respondí suavemente. «Los padres están para esto. Para cuando nuestros hijos nos necesitan». Patricia me miraba ahora con una expresión completamente diferente. Era como si me estuviera viendo por primera vez. Sergio se inclinó hacia mí.
Fernando, eso fue extraordinario. Negué con la cabeza. Solo fue lo correcto. Pero entonces Roberto hizo algo que no esperaba. Se levantó de su silla, caminó hacia mí y se arrodilló junto a mi asiento. Perdóname, dijo su voz quebrada. Por favor, papá, perdóname por todo. Toda la mesa nos observaba. Patricia tenía las manos sobre su boca, sus ojos también húmedos. Puse mis manos en los hombros de mi hijo. Ya estás perdonado, dije. Siempre lo estuviste. Él se abrazó a mí allí mismo en medio del restaurante elegante delante de todos sus amigos y colegas. Y esta vez no le importó lo que pensaran. Cuando finalmente se separó y volvió a su lugar, vi a Patricia limpiarse discretamente los ojos con una servilleta. La velada comenzó a terminar. Las personas empezaron a despedirse agradeciendo por la hermosa cena. Varios se acercaron a felicitar a Roberto y Patricia, pero también a darme la mano a mí. Fue un placer conocerlo, señor Machado, decía uno. Es usted un hombre admirable, decía otro. Enrique, el jefe de Patricia, me estrechó la mano con firmeza. Señor Machado, hace tiempo que no veo un acto de tanta clase. Mi más sincero respeto. Cuando Sergio y Carmen se despidieron, Sergio me abrazó fuerte. No pierda el contacto, por favor, dijo dándome su tarjeta personal. Llámeme cuando quiera, para lo que necesite. Se lo debo. No me debes nada, respondí. Le debo todo, corrigió él, y nunca lo olvidaré. Después de que todos se fueron, quedamos solo Roberto, Patricia, Javier y yo en la mesa. El restaurante estaba casi vacío ya. Patricia fue la primera en hablar. Señor Machado, comenzó su voz muy diferente a cualquier tono que le había escuchado antes. Yo he sido muy injusta con usted. La miré esperando que continuara. He juzgado su vida sin conocerla. Continuó. He asumido que el éxito se mide en títulos y cuentas bancarias, pero esta noche me di cuenta de algo. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. El éxito real se mide en el impacto que tienes en las vidas de otros. Y usted, señor Machado, ha tenido más impacto positivo que muchas personas con todas las credenciales del mundo. Extendió su mano hacia mí. La tomé. ¿Puede perdonarme?, preguntó. No hay nada que perdonar, dije. Solo hay un futuro que construir. Ella asintió apretando mi mano antes de soltarla. Roberto tomó mi otra mano. Papá, quiero que sepas algo. Ese dinero que acabas de pagar, voy a devolvértelo. Cada céntimo. No es necesario. Sí lo es, insistió. Y no solo eso. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Ya no más distancia. Ya no más vergüenza. Quiero que seas parte de nuestras vidas, de verdad. Me gustaría eso, dije simplemente. Patricia asintió. A mí también. De hecho, señor Machado, estábamos pensando... Bueno, Roberto y yo hemos estado hablando sobre mudarnos a una casa más grande. Una con una habitación extra para visitas. Me miró con una pequeña sonrisa. Le gustaría venir a quedarse con nosotros algunos fines de semana. La casa tiene un jardín hermoso. Podría tener su propio espacio, pero estaríamos cerca. Sentí una calidez en el pecho que no había sentido en años. Me encantaría, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento los cuatro en aquella mesa del restaurante que había sido testigo de tanto drama y tanta emoción en una sola noche. Javier finalmente rompió el silencio. Bueno, creo que es hora de que dos viejos como nosotros volvamos a casa. Roberto insistió en llamarnos un taxi y pagar por él. Esta vez no protesté. En el vestíbulo del edificio, mientras esperábamos, Roberto me abrazó de nuevo. Gracias, papá, por todo, por venir esta noche, por la cena, por ser quien eres. Gracias a ti, respondí, por darme otra oportunidad. Patricia también me abrazó, algo que nunca antes había hecho. Nos vemos pronto, dijo. Para el domingo le gustaría venir a comer, cocinaré algo especial. Me encantaría, dije sonriendo. En el taxi de vuelta, Javier y yo íbamos en silencio. Mirábamos las luces de Madrid pasar por la ventana. Hiciste algo muy grande esta noche, dijo Javier finalmente. Solo pagué una cena, respondí. No, dijo él girándose para mirarme. Pagaste mucho más que una cena. Pagaste por la dignidad, por el respeto, por demostrar que el amor de un padre no tiene condiciones ni límites. Hizo una pausa. Pero Fernando, esos 6,000 euros los recuperaré, dije con calma. Comeré un poco menos en restaurantes.
Ahorraré en otras cosas. Pero eso... Señalé hacia atrás, hacia el restaurante que dejábamos atrás. Eso no tiene precio. Javier sonrió. Eres un hombre sabio, Fernando Machado. No soy sabio, dije. Solo soy un padre que ama a su hijo. El taxi nos dejó en mi edificio. Javier me acompañó hasta el portal. ¿Estarás bien?, preguntó. Mejor que nunca, respondí honestamente. Y era verdad. A pesar de haber gastado 4 meses de mi pensión. A pesar del drama. A pesar de todo. Porque había recuperado algo que vale más que todo el dinero del mundo. Había recuperado a mi hijo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el mirador. 6 meses que cambiaron todo. Estoy sentado ahora en el jardín de la casa de Roberto y Patricia viendo cómo el sol de la tarde pinta el cielo de naranja y rosa. En mis manos tengo una taza de té que Patricia preparó especialmente para mí, recordando que me gusta con 2 cucharadas de azúcar y un poco de limón. Es domingo. He pasado el fin de semana aquí como hago ahora 2 veces al mes. Tengo mi propia habitación en el 2º piso con vista al jardín. Patricia la decoró con fotos de María y mías, con algunos de mis libros favoritos en una estantería con una manta tejida que encontró en una tienda de antigüedades y que me recordó a las que María solía hacer. Te ves en paz, dice Javier sentándose en la silla junto a mí. Él también viene a visitarme cuando estoy aquí. Se ha hecho amigo de Roberto, van juntos a ver partidos del Atlético de Madrid. Lo estoy, respondo honestamente. Y es verdad. Después de aquella noche algo se sanó en mí. No solo mi relación con Roberto, sino algo más profundo. La herida de sentirme invisible, de sentir que mi vida no había valido la pena, se cerró. Roberto cumplió su palabra. Me devolvió los 6,000 euros en pagos mensuales durante 4 meses. Intenté rechazarlos, pero él insistió. Es una cuestión de honor, papá, me dijo. Y lo entendí. A veces dejar que alguien repare su error es también un acto de amor. Pero el dinero fue lo menos importante de todo lo que cambió. Roberto ahora me llama 3 veces por semana. No llamadas rápidas de compromiso, sino conversaciones reales. Me cuenta sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus planes. Y yo le cuento sobre mis días sobre doña Margarita y sus croquetas, sobre las partidas de dominó con los vecinos en el parque. Patricia también cambió. Al principio pensé que sería algo temporal, una cortesía forzada después de la vergüenza de aquella noche. Pero me equivoqué. Hace 3 meses me pidió que la acompañara a visitar a sus padres. Quería que los conociera, me dijo. Y cuando llegamos me presentó como el hombre más honorable que conozco. Su padre, un empresario retirado que había construido su fortuna en bienes raíces, me estrechó la mano y me dijo: Patricia me contó lo que hizo usted. Pagó una cuenta de 6,000 euros sin pestañear para salvar a su hijo de la humillación. Eso, señor, es clase verdadera. Nos hicimos amigos. Resulta que él también venía de familia humilde, también había trabajado con sus manos antes de tener éxito. Encontramos un terreno común que trascendía las diferencias superficiales, pero el cambio más hermoso ha sido en mi relación con Roberto. No solo me llama más, no solo me visita. Es la calidad de nuestra conexión lo que cambió. Hace 2 semanas, me pidió que lo acompañara a su oficina. Quería mostrarme dónde trabajaba. Recorrimos el edificio moderno con sus paredes de cristal y sus espacios abiertos. Me presentó a sus colegas no con vergüenza sino con orgullo. Este es mi padre Fernando Machado, decía. El hombre que me enseñó todo lo que sé sobre trabajo duro y perseverancia. En su escritorio, en un marco de plata, había una foto nueva. Una foto de nosotros 2 tomada el mes pasado en este mismo jardín. Ambos sonriendo, mi brazo sobre sus hombros. La puse ahí, me explicó, para recordarme cada día lo que realmente importa. También me contó algo que no sabía. Después de aquella noche en el restaurante, habló con Patricia sobre sus prioridades. Se dieron cuenta de que estaban viviendo por encima de sus posibilidades, tratando de impresionar a personas que en realidad no les importaban. Por eso sus tarjetas fueron rechazadas. Esa noche habían gastado todo su crédito en mantener una imagen. Decidieron cambiar. Redujeron gastos innecesarios. Dejaron de comprar cosas para impresionar. Empezaron a enfocarse en lo que realmente los hacía felices.
Aquella noche fue una bendición disfrazada, me dijo Roberto. Nos mostró que estábamos persiguiendo las cosas equivocadas. Sergio también mantuvo su palabra. Me llama una vez al mes para tomar café. Me ha presentado a otros empresarios exitosos, personas que como él vienen de orígenes humildes y valoran el trabajo honesto. En una de esas reuniones, conocí a un hombre llamado Antonio, dueño de una cadena de restaurantes. Cuando le conté mi historia se emocionó tanto que me pidió permiso para compartirla en una conferencia sobre liderazgo que iba a dar. Su historia, Fernando. Me dijo, es exactamente lo que los jóvenes empresarios necesitan escuchar. Que el éxito no te da derecho a olvidar de dónde vienes. Que la verdadera riqueza está en las relaciones, no en las cosas. Al principio dudé, pero finalmente acepté. Fui a esa conferencia y conté mi historia frente a 200 personas. Fue aterrador y hermoso a la vez. Al final recibí una ovación de pie que duró 3 minutos. Varios jóvenes se acercaron después para hablar conmigo, para pedirme consejos. Me di cuenta de que mi vida, que yo consideraba ordinaria, tenía valor para otros. Que las lecciones aprendidas en una fábrica textil eran tan válidas como las aprendidas en una universidad prestigiosa. Doña Margarita me dijo algo hace unas semanas que no he podido olvidar. Estábamos tomando té en mi apartamento como hacemos cada miércoles. Fernando, me dijo, ¿sabes cuál es tu mayor logro en la vida? Pensé en Roberto, en mi carrera, en mi matrimonio con María. No es ninguna de esas cosas. Continuó leyendo mi mente. Tu mayor logro es que nunca perdiste tu humanidad. Trabajaste duro toda tu vida, sí. Hiciste sacrificios, sí. Pero nunca te volviste amargado. Nunca perdiste la capacidad de amar incondicionalmente. Y eso, mi querido amigo, es lo más difícil de todo. Sus palabras me hicieron llorar. Porque tenía razón. Hubiera sido tan fácil volverme resentido después de aquella llamada telefónica de Roberto. Tan fácil guardar rencor, cerrar mi corazón. Pero elegí el amor. Y esa elección lo cambió todo. Ahora sentado en este jardín con Javier a mi lado, y el sonido de Roberto y Patricia riendo dentro de la casa mientras preparan la cena, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Siento que pertenezco. Que tengo un lugar. Que mi vida tuvo sentido. María estaría orgullosa. A veces la siento aquí en el viento suave que mueve las hojas en el calor del sol en mi rostro. Y sé que ella ve todo esto, que ve cómo su familia se sanó, cómo el amor triunfó sobre el orgullo y la vergüenza. Roberto sale al jardín con una bandeja. Trae bocadillos y más té. Papá Javier, la cena estará lista en 20 minutos, dice sentándose con nosotros. Nos quedamos los tres ahí hablando sobre todo y nada. Sobre fútbol y política y el clima. Conversaciones simples, cotidianas, ordinarias. Pero para mí no hay nada ordinario en esto. Cada momento con mi hijo es extraordinario. Cada risa, cada historia compartida, cada silencio cómodo. Porque casi lo perdí. Casi dejé que el orgullo herido y la vergüenza nos separaran para siempre. Pero no lo hice. Y él tampoco. Y ahora, aquí estamos. Una familia imperfecta pero unida. Sanando, creciendo, amando. Esta es la lección que aprendí. La lección que quiero compartir. La dignidad no se mide por lo que tienes, sino por cómo tratas a otros y cómo te permites ser tratado. El respeto se gana con acciones, no con títulos. Y el amor verdadero, el amor de familia, puede sobrevivir cualquier tormenta si estamos dispuestos a perdonar, a cambiar, a crecer. No somos perfectos. Roberto y yo todavía estamos aprendiendo a comunicarnos mejor. Patricia todavía a veces dice cosas sin pensar. Y yo todavía cargo con las heridas de sentirme rechazado. Pero estamos intentando. Y eso es lo que importa. Si hay algo que mi vida me ha enseñado es: esto nunca es tarde para reconstruir un puente. Nunca es tarde para elegir el amor sobre el orgullo. Nunca es tarde para perdonar o pedir perdón. La vida es corta. Demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos y distancias artificiales. Tengo 62 años. No sé cuántos más me quedan. Pero sé que los viviré rodeado de amor. Rodeado de las personas que importan. Y eso, amigos míos, es más valioso que todo el dinero del mundo. Patricia nos llama desde la puerta.
La cena está lista. Nos levantamos los tres y caminamos hacia la casa, hacia la mesa puesta con cuidado, hacia el calor del hogar, hacia el amor que nos espera. Y mientras cruzo el umbral de esa puerta con mi hijo de un lado y mi mejor amigo del otro, siento la mano de María en mi hombro. «Lo lograste, Fernando», susurra el viento. «Lo lograste». Sí, pienso. Lo logramos, porque el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Siempre. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente para alguien que amas, si has luchado por mantener tu dignidad cuando otros te menosprecian, si has elegido el amor incluso cuando dolía, entonces esta historia es para ti. Quiero saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios. ¿Eres de Madrid como yo de Buenos Aires? ¿De Ciudad de México? ¿De algún pequeño pueblo como el que dejé hace tantos años? ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que reconstruir una relación rota con un hijo, un padre, un hermano? No estás solo. Nunca estás solo. Esta historia que compartí contigo no es solo mía. Es de todos nosotros que hemos trabajado duro toda la vida. De todos los que construyeron algo con las manos, con el sudor, con el corazón. De todos los que fueron subestimados, pero nunca se rindieron. De todos los padres y madres que dieron todo por sus hijos, incluso cuando esos hijos no supieron valorarlo. Mi consejo, si puedo dar uno, es protege tu dignidad, pero nunca cierres tu corazón. Exige respeto, pero ofrece perdón. Mantente firme en tus valores, pero flexible en tu amor. Y recuerda siempre, el amor verdadero no tiene vergüenza. El amor verdadero no mide. El amor verdadero simplemente es. Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese padre anciano que vive solo. Con ese hijo que ha olvidado de dónde viene. Con ese amigo que necesita recordar que nunca es tarde para hacer las paces. Cada semana comparto historias reales de personas que encontraron justicia, que recuperaron su dignidad, que reconstruyeron sus familias. Historias de gente común que hizo cosas extraordinarias. Si quieres seguir escuchando, estaré aquí. Con más historias, con más lecciones, con más esperanza. Porque al final todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser valorados, ser amados. Y todos merecemos exactamente eso. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por recordarme que mi vida importa. Desde Madrid, con todo mi corazón, con toda mi gratitud. Un abrazo fuerte, amigo. Fernando Machado. 62 años, Madrid, España.